presencia de la maestra Ivette Paloma Ávila García, del nodo Una Salud Integrada. Contamos con el maestro Emiliano Hersh González, del nodo Entidades Nuevas, y de la maestra Gabriela Areli Barragán Guerrero, ya del nodo Crisis Climática y Atmosférica. Al finalizar las presentaciones, destinaremos un espacio breve para el intercambio de preguntas y comentarios por parte del público presente. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la maestra Carla Rangel Moreno, quien dará inicio con una breve introducción al contextual del seminario. Acabamos de iniciar la grabación para más tarde que la podemos recapitular en caso de que ustedes quieran. Ok. ¿Te encuentras ahí, Carla? Sí, gracias, maestra Adriana, y también gracias a las colegas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, sobre todo a Isabel, por permitirnos realizar esta colaboración. Y sobre todo, nada más quería mencionar una breve introducción sobre el título de este webinar. Hemos visto que ya en los últimos años la Organización de las Naciones Unidas pues presentó evidencia sobre la triple crisis planetaria conformada no solamente por la contaminación, sino también por el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, bueno, estos riesgos planetarios se presentan de manera simultánea en todo el planeta y por lo tanto se transforman en un riesgo sindémico en el ámbito local. Y es muy importante generar evidencia desde este nivel de organización para poder mejorar la salud de la población a través de la identificación de las necesidades y problemáticas de cada zona. Además, pues bueno, la sindemia se define como la interacción de dos o más epidemias entre sí que se agravan por los determinantes sociales, ambientales, ecológicos, incluso económicos del área en la que se presentan. Y pues bajo estos nuevos contextos, los escenarios de salud ambiental merecen tener una redefinición ante la necesidad obligada de afrontar con una visión holística, transdisciplinaria y multisectorial el contexto. Y bueno, esa es una de las principales o los ejes que tiene la red especies y que a través de los colegas líderes de cada nodo han desarrollado esta definición en donde pues escenarios sindémicos para nosotros lo podemos interpretar como espacios geográficos limitados, donde los riesgos planetarios se suman a las crisis locales de epidemias y también cuestiones sociales como la violencia multimodal, pues para causar una sindemia que impacta en los derechos humanos, tanto el derecho a la salud y también el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, pero sobre todo tener en mente que también tenemos que considerar la resiliencia de los ecosistemas, así como los derechos de la naturaleza para que entonces integremos esto al escenario sindémico que estamos construyendo y desde este lugar se parta para generar salud a un nivel local. Entonces, de nuevo, muchas gracias y los invitamos a ver la grabación después en los canales de YouTube de la red. Ahí va a estar disponible y sin más por el momento, le regreso la palabra a la maestra Adriana. Sí, ok. Bueno, primero iniciaríamos con la maestra Ivette Paloma Ávila García. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y Salud, con una maestría en Ciencias Ambientales. Actualmente cursa el doctorado de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su trabajo se ha concentrado en el estudio de problemáticas sociales ambientales, incluyendo la contaminación por ladrilleras, la afectación de matrices ambientales y los impactos en salud derivados de la minería artesanal de mercurio. Sus principales áreas de interés son los sitios contaminados y la justicia ambiental, esto con un enfoque en la intersección entre la contaminación, la desigualdad y los derechos humanos. Ok, no sé si ya tengas lista tu presentación. Sí, ¿pueden decir si me escuchan? Sí, se escucha un poquito de eco, pero sí. Dejen abrir la... ¿Estás en dos equipos? No, me acuerdo.
Si estás en dos equipos, se escucha el eco. A lo mejor hay que silenciar uno. A ver, déjame revisar un poco. No. No sé si ya sea. A ver, ¿aquí me escuchan? No, ¿no tienes otro equipo conectado? No, lo que pasa es que aquí estamos en vacaciones y está todo cerrado, entonces Ah, ok. no sé si puedas iniciar Emiliano y luego Dale. yo puedo, no sé, tal vez desde mi celular. Sí, está Sí, yo bien. creo que podemos seguir con el maestro Emiliano. E igual, Paloma, si necesitas que yo comparta tu presentación, siéntete en libertad de mandármela y la podemos compartir. Sí, gracias. Ok, bueno, esperemos que puedas conectarte pronto, Paloma. Bueno, entonces les comparto mi presentación. O sea, correr mi tiempo para que no se me vaya a ir, no me vaya a pasar. Em, Ok, si quieres, mientras doy la introducción de para presentar a Emiliano. Ok, bueno, vamos a continuar con el maestro Emiliano Hersh González. Él es médico general por la UNAM y maestro en salud internacional por la Universidad de Medicina de Charité de Berlín y cursa actualmente una maestría en salud planetaria en línea de una Universidad Abierta de Cataluña y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Ha trabajado como médico con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Compañeros en Salud. Sus principales áreas de interés se encuentran en la intersección entre la salud pública, la atención clínica y la sostenibilidad. Esto buscando contribuir al diseño e interpretación de proyectos con incidencia en el acceso a la salud, en sus determinantes ecosociales y la resiliencia frente al cambio medioambiental global. Ok, continuamos contigo. Te cedo muchas la gracias. palabra. Creo que ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Entonces, sí, como ya me mencionaron, pues soy médico y soy maestro en ciencias. El tema que les voy a presentar es un caso de estudio que creo que conjuga bien, cabe bien en lo que podemos llamar una sindemia, porque conjuga las dinámicas ambientales, de salud y económicas, ¿Tienes incluso examen el coloniales. lunes? ¿Cómo? Perdón. Ah, te mando los datos, espérame. ¿Alguien podría silenciar, por favor, su micrófono? ¿Alguien que tiene examen el lunes? Gracias. Este. em, Listo. Entonces yo les quería compartir este caso. El tema es también el tema de mi tesis, pero la verdad preferí no presentarlo como presentar mi tesis porque se me hace ya un poco aburrido. Creo que yo estoy también fastidiado de hablar de eso. En vez de eso, preferí contarlo más de una manera más narrativa, que espero sea un poco más interesante. Entonces, bueno, el caso que les estoy presentando como escenario sindémico es la salud planetaria y el cultivo de café. Y lo voy a contar más como una anécdota. Yo en 2020 hice mi servicio social médico en una comunidad de Chiapas llamada La Soledad, que está en la Sierra Madre, que es la que vemos aquí en la foto. Y bueno, es una ciudad, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Tiene una biodiversidad, una naturaleza impresionante. Estas son fotos que tuve la oportunidad de tomar allá. Entonces es muy impresionante ver el cambio de las estaciones. La naturaleza es muy generosa. Y la Soledad, como la mayoría de las comunidades de la región, se dedican al cultivo de café, que es muy, como muy bonito, ¿no? Además, bueno, yo llegué en la época de cosecha, que es en marzo, en febrero. Depende de la altura, la estación en la que es la cosecha. Eh, y es una economía también interesante porque pues cosechan el café y bueno, todo gira en torno al café, lo venden
y de lo que sacan de la cosecha ese año compran frijol, maíz y azúcar para todo el año. Es un poco, de ahí depende cómo les va a ir durante todo el año. Y bueno, viviendo acá, tuve la oportunidad de vivir con esta familia. eh, y bueno, ahí de izquierda a derecha son Fanny, Donicel, Flori y Libner. Y les quería enseñar esta foto nada más para que se acuerden de la cara de Donicel, porque pues yo creo que aprendí bastantes cosas de él y lo voy a mencionar un poco más adelante también. Y bueno, otro señor que conocí es el que está aquí al fondo, don Pedro. Me invitó a su cafetal. Durante el tiempo que estuve allí tuve la oportunidad de visitar varios cafetales. Esta foto es en lo que dicen ellos su rancho, que es como la casita donde viven mientras trabajan en el café, porque el cafetal realmente está como a 4 horas caminando del pueblo. Entonces se quedan ahí unos días. Y este es el cafetal de don Pedro. Entonces, no solo tiene café, tiene frutas, ahí está recogiendo moras, tiene piñas, tiene plátanos, tiene papayas. Realmente es una biodiversidad muy abundante, muy generosa. Es mucho lo que extraen de ahí. Sacan plantas medicinales, ocasionalmente pueden cazar algún animal. Y cuando miras para arriba, así es como se ve. No es un bosque realmente, pero es bastante frondoso, ¿no? Esto es lo que ellos le llaman un cafetal de sombra. Em, y en realidad quedan pocos cafetales de sombra. Así se ve el cafetal de su vecino, esto es un cafetal de sol. Entonces, como ustedes ven, ahí talaron todo y dejaron el cerro medio pelón, solo dejaron ese arbolito y plantaron un monocultivo de café. Entonces yo durante mi año de servicio social estuve pues viendo esto, me llamó la atención como el fenómeno de que están convirtiendo los cafetales de sombra en cafetales de sol. Y a mí me platicó Don Isel, justamente un día me dijo, mira, aquí cuando vienen los agrónomos, siempre lo primero que nos dicen es, primero, córtame todos los árboles y luego ya vemos cómo te desarrollamos, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, o pasaba con Sembrando Vida, y bueno, pero esto no es nada nuevo. Desde los 80s hay una tendencia a intensificar el cultivo del café. Em, y Don Isel también me decía, pero se me hace bien raro que ahora cada año da menos el café. Cuando yo era niño no usábamos fertilizantes y daba bastante. Ahora si no le echo fertilizante no sale nada. Cada año le tengo que echar más. Y a mí me pareció muy interesante. Me puse a investigar, aprendí que hay distintos modos de sistemas de cultivo de café. Les llaman en América Latina. En América Latina se cultiva sobre todo café arábigo, que tiene unas condiciones muy exquisitas donde crecer. Crece entre 1300 y 1700 metros de altura, requiere una temperatura más o menos fresca, sombra, humedad. Por eso se da bien en las montañas de América Latina. Eh, y algo bien curioso, tradicionalmente en América Latina, especialmente los pueblos indígenas, lo cultivan bajo la sombra de árboles y muchas veces incluso bajo la sombra de bosques primarios o en policultivos tradicionales. Entonces hay una clasificación que bueno, vino con ella Víctor Toledo. Y bueno, estos son los 5 tipos. Es el café rústico, el cafetal rústico, que es el más elemental. Él lo describe como básicamente es casi nada más poner la planta de cafeto debajo de un bosque primario. A un policultivo tradicional donde ya hay varios árboles con interés comercial, hay frutas, cosas más o menos por el estilo. Es el cafetal que vimos que tenía Don Pedro. Hay policultivos comerciales donde ya no le perdonan la vida a los arbolitos primarios o que no tienen un uso comercial, sino que todo es un plantado con algún interés comercial. Hay monocultivos sombreados y ahora hay monocultivos de sol también porque hay ya semillas modificadas genéticamente o de otra especie que sea más robusta que toleran bien el sol. Y esto permite plantar pues así un chingo de plantas de café muy juntas, ¿no? Y producir muchísimo café. Em, y es un fenómeno que aprendí que se ha estudiado mucho. eh, y esto le llaman una gradiente de intensificación que va desde los cafetales más sombreados hasta los cafetales de sol. Y en esta gradiente de intensificación, pues no solo reduce la sombra, ¿verdad? También reduce la biodiversidad, se reducen los servicios ecosistémicos. Y esto es muy interesante. Entonces, los árboles que están en el cafetal de sombra no solo dan sombra, también, como vimos en el caso de Don Pedro, dan frutas, dan leña, que como ustedes saben es el principal combustible en el campo mexicano, la principal fuente de energía, dan plantas medicinales, hongos, caza, y además proveen servicios ecosistémicos, como la fijación de nitrógeno en el suelo, de fósforo, el control ecológico de plagas. Y obviamente cuando tú quitas todos estos árboles,
quitas todos esos servicios ecosistémicos y todas esas otras contribuciones a los medios de vida que había. Entonces, el ejemplo que creo que es el ejemplo más rico que encontró Víctor Toledo de cafetales tradicionales de sombra, es este que se llama Cuxtaquiloyán, que es un cafetal o quizás es un sistema agroecológico que manejan los pueblos nahuas de Puebla, en particular la cooperativa Tosepan. Y ahí documentó más de 300 especies diferentes de plantas en un cafetal, y la mayoría con algún uso. Y aquí pone algunos de los usos, ¿no? Entonces hay 8 especies, en un Cuauhtaquiloyán de caso, hay pues unos 8 tipos distintos de aguacates, más de 80 especies de árboles de otro tipo. Hay hierbas, hay zapotes, hay plátanos, hay limones, hay hongos, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, una gran riqueza que señala Toledo está asociada no solo a la sombra, también hay una asociación cultural ahí. Este tipo de cafetales tan ricos que él describió en Puebla también se han descrito en Chiapas, se han descrito en Venezuela, en muchos países y generalmente manejados por pueblos indígenas. Lo que él interpreta como que fue la introducción del café en sistemas agroecológicos ya complejos, ya previos que existían, que habían coevolucionado con estos pueblos por mucho tiempo, ¿no? En lo que el Cuauhtaquiloyán en agua significa un jardín comestible. El extremo opuesto del cafetal de sol no solo tiene más sol, sino que también se asocia con un modelo productivo completamente diferente. Este es un cafetal de sol en Brasil. En Brasil la mayoría de los cafetales son de sol. Y es un modelo productivo, se puede decir, de origen colonial, en el que hay una organización del trabajo con un dueño de la finca que quizás no está la mayor parte del tiempo en la finca, pero tiene capataces y hay mano de obra contratada. Y bueno, ese es un trabajo muy intensivo, especializado en producir solo café. Entonces, bueno, estas son un poco las características que cambian desde el cafetal de sombra multifuncional hasta el intensivo. Entonces es eso, cambia la ecología, cambia también el modo de producción y cambia incluso la cosmovisión de alguna manera. Y bueno, hay un fenómeno que está muy pegado a esto, que es el de un hongo que se llama la roya, que es una plaga que ha devastado varias veces los cultivos de toda América Latina. Y la roya no era un problema, llegó en los 80s traída desde África por los vientos, o eso es lo que se cree, y empezó a causar pequeños brotes en Brasil y luego en otros países, y la recomendación de la FAO y de muchos países fue hay que intensificar, hay que empezar a poner más fertilizante, hay que quitar la sombra para que el sol mate a los hongos. Entonces, un poco eso ha sido la recomendación desde los 80s. La recomendación institucional ha sido intensificar el cultivo de café. Eh, y bueno, esto ha sido el proceso que ha llevado a la reducción de la sombra y cada vez más hacia los cafetales de sol. El problema es que ahora hay más evidencia que vincula la intensificación con los brotes de roya, que cada vez son más violentos, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí la roya en esta imagen son los puntitos naranja, pero ustedes ven que hay unos puntitos blancos adentro de los puntitos naranja. Y es que la roya tiene sus propios depredadores naturales. Hay un hongo que se come al hongo de la roya, que es ese que está en esos puntitos. También hay unas moscas que se comen al hongo de la roya. Em, Además, bueno, en un cafetal de sombra las plantas están más espaciadas, entonces hay menos oportunidad de contagio. Hay árboles que impiden la transmisión o el viento que transmite las esporas. Es un poco como la sana distancia y el cubrebocas, ¿no? Así es un cafetal de sombra. Y obviamente cuando tú lo intensificas, quitas todos estos beneficios y quitas también el control ecológico de la plaga. Y lo que para mí fue muy evidente es que esto está vinculado con la salud de la gente. Cuando ha ocurrido brotes de roya o cuando baja el precio del café también, los campesinos lo pierden todo. Y más cuando ya no tienen los plátanos y las bananas y la leña que antes podían sacar de su cafetal de sombra. Ahora son dependientes del café, ya no producen ninguna otra cosa. Y si las plantas se mueren o si cae el precio del café, lo pierden todo. Y entonces hay más suicidios, hay más problemas de salud mental, hay más casos de hombres frustrados que llegan a su casa a golpear a sus mujeres y hay más migración hacia Estados Unidos. El mismo Don Iciel ha migrado 4 veces a Estados Unidos desde que tenía 16 años. Y cuando yo estaba pensando irse otra vez. Entonces, es para mí muy claro cómo todo esto está conectado. Vale la pena decir que los bajos precios del café
Antes los precios eran más altos porque estaba controlado, había precios de garantía, había un acuerdo internacional, pero bueno, llegó el neoliberalismo, todo eso se tumbó. Y ahora bajo la competencia del libre mercado los precios han venido bajando desde los 80s. Eso fuerza a los productores a tener que producir más para poder tener los medios de vida. Y para producir más tienen que intensificar. Y como hay una sobreproducción de café, eso baja aún más los precios del café. Y entonces tienen que intensificar más, es como un círculo vicioso. Pero además ahora son dependientes, tienen que comprar fertilizantes, tienen que comprar pesticidas. Lo que antes le daba la naturaleza, ahora ellos lo tienen que comprar. Es curioso, pero lo mismo pasa con la milpa. Ustedes saben que la milpa es un policultivo tradicional que incluye maíz, frijol, calabaza, chiles, quelites, y cada planta en este sistema está dándole algo al sistema, ¿no? El maíz pone un tallo por el que el frijol puede trepar, el frijol fija nitrógeno en el suelo, los chiles pueden ahuyentar algunas plagas, la calabaza cubre el suelo y lo protege de la erosión del sol de otras plantas. Pero aquí en la Soledad, a lo que le llaman milpa, es un monocultivo de maíz transgénico. Y de nuevo yo platicando con Isel, digo, ¿cómo no lo siembran con frijol? No, no, así, pues es así, hace muchos años quizás era diferente. Y luego un día, don Isel me contó otra cosa muy interesante. Cuando él era niño, siempre el día de San Juan, que es, si no me equivoco, era el 24 de junio, su abuelo se levantaba temprano, iba al río y construía un arco de flores. Y luego iba toda la familia y para él era como un día muy padre y se acuerda que jugaba con los primos y nadaban y había comida y mole y cosas así, era muy padre. Pero su abuelo agarraba un poco de la mejor comida, agarraba un poco de mezcal, un poco de cerveza y se iba él solo a su finca y lo dejaba en el suelo, dejaba caer ahí el mezcal y la cerveza y tal. Lo que me está contando Isel es que eso era quizás un ritual, ¿no? Ahora quizás lo podríamos llamar un pedido de aguas, de lluvias. Eh, También hay una cosa ahí de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Yo le doy las gracias porque llueva. Ahora, don Isel me dice, entendemos lo que es el cambio climático porque cada año llueve más tarde. Y lo que vemos es que la cultura, las tradiciones asociadas al cultivo del café y del maíz en estas comunidades se han ido perdiendo, se han ido erosionando. Esto es histórico también. La región de la Sierra Madre de Chiapas casi estaba inhabitada hasta que llegaron una serie de hacendados en el siglo XIX, sobre todo alemanes, españoles e ingleses, a cultivar café y trajeron mano de obra indígena de otras partes de Chiapas, ¿no? Casi como si fueran esclavos. Entonces hubo un proceso de desterritorialización y bueno, ya se me está yendo el tiempo. Entonces yo veo que hay una asociación entre la salud de la comunidad, la pérdida ecológica y, digamos, por tanto, la salud del planeta y la deculturación forzada de esta comunidad. Y bueno, para irme más ya rápido, conclusión, mi tesis fue una revisión de literatura, buscando los impactos de las transformaciones en los sistemas de cultivo de café en los límites planetarios o en la salud humana. Después de leer unos 146 artículos, estas son aproximadamente las relaciones que pude encontrar en la literatura entre salud y distintos sistemas de café y las transformaciones en los límites planetarios. Muchas están mediadas por los cambios en la integridad de la biosfera, es decir, la pérdida de la biodiversidad, pero también la pérdida de los servicios ecosistémicos, que son estos que están acá. Hay también cambios en el uso de agroquímicos, evidentemente hay más dependencia, hay cambios en los ingresos. Y bueno, esto ya, bueno, se ha vinculado con la migración, por ejemplo. Es interesante que se ha encontrado que la bajada en 5 centavos en el precio de café se asocia con 160 más migrantes por cada 100.000 habitantes desde Honduras a Estados Unidos. Se ha vinculado con violencia, se han vinculado con cambios en la nutrición. Evidentemente, el contacto con los pesticidas se ha vinculado con un montón de cosas. Y bueno, ya para no extenderme más sobre el tiempo de los demás, aunque creo que todavía tengo 5 minutos, no eran hasta 20 minutos. Bueno, esto ya es, bueno, la tesis incluye hacer un modelo de PSEA, el de Driver Pressure State Exposure Effect, vinculando los cambios en los sistemas de cultivo de café, los cambios en los sistemas naturales y la salud humana. Entre otras cosas que encontré que son interesantes, bueno, el cultivo de café contribuye al 3% de la deforestación en la región de América Latina. Contribuye aproximadamente al 1% de las huellas de los sistemas alimentarios, la huella de carbono.
Y bueno, hay estimaciones de cuánto nitrógeno y fósforo se utiliza y la cantidad de nitrógeno y fósforo que se utiliza para el cultivo de café, que de nuevo podría ser minimizada utilizando cafetales de sombra y de sol, perdón, de sombra en vez de cafetales de sol, es alrededor del 3% del límite planetario para nitrógeno y para fósforo. Es decir, de todos los fertilizantes que podríamos estar utilizando, sin comprometer el planeta, estamos utilizando 3% ya en un cultivo, que es el café, que no es nutricio, que no tiene ningún nutriente, y que además se podría producir completamente, como creo que la intención era mostrar en este caso de estudio, de manera agroecológica. Entonces, para mí este es un caso que pone todo junto. Y también la vinculación aquí con la economía es muy clara. Podemos hablar, bueno, estas son la serie de acciones que propongo, pero realmente la acción más importante, yo creo, es que haya precios justos por el café. Es algo muy, muy, muy clave, muy sencillo, es el componente clave en este sistema complejo. Los precios del café que paga el consumidor deberían debería ir incluido el impacto ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, si tu café está destruyendo un ecosistema y está comprometiendo la salud del planeta y de la gente, eh, eso debería tener un precio mayor. O por otro lado, el precio que recibe el productor debería reflejar todos los servicios ecológicos de conservar el café, ya sea que se subsidie o que haya precios de garantía para quienes tienen cafetales de sombra. Eh, Esto tiene una serie de complicaciones, evidentemente, de ramificaciones muy complejas, pero ese es lo principal que quería transmitir. Y bueno, ustedes han hablado de la economía de la rosquilla, que buscamos un espacio seguro y justo, seguro que no rebase los límites planetarios y justo que le dé condiciones dignas de vida a la población. Yo creo que este es un perfecto ejemplo de eso. Creo que se trata de buscar las condiciones a través de los cafetales de sombra es una manera y a través de los precios justos para fomentar esos cafetales, para tener una producción de café que sea justa y que sea segura y que sea digna también para los productores. Entonces ya, esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emiliano. Wow, Creo que creo muy impresionante todo lo que viviste. Pues gracias por contarnos tu experiencia y también el impacto que esto genera, ¿no? Porque son muchas las comunidades que son afectadas. Y pues bueno, no sé si ya estés lista, Ivette. sí, voy a intentar compartir y me dicen si se ve. Si Ok. no, Carla, igual ya te la envía tu, Sí, ya la tengo. ¿la puedes tú Ya te escuchas compartir? bien. Es que estoy en el explorador. Ok, voy. Listo. Bueno, pues igual gracias por la invitación. Yo les vengo a contar acerca de un escenario sindémico muy en particular que gira en torno alrededor de una actividad económica. Es el caso de la minería artesanal de mercurio en la Sierra Gorda del estado de Querétaro. Siguiente. Y bueno, Carla ya lo había mencionado un poco, pero les quiero hablar del concepto de sindemia. Este es un concepto que se creó para definir cuando dos enfermedades o condiciones de salud se agravan mutuamente debido a las propias interacciones biológicas, pero también a los determinantes sociales y ambientales que están presentes en un determinado sitio. Siguiente. Este es un concepto pues que se ha... No, sí, era la de atrás. Es un concepto que ha sido creado para los humanos, sin embargo, desde el nodo de una salud integrada hemos decidido abordarlo a través de un enfoque de sindemia compartida. Esto quiere decir que queremos considerar a los humanos, pero también a la biota, es decir, plantas y animales. Siguiente.
Ahora bien, un escenario sindémico es como tal el contexto físico, social y ecológico en donde se va a desarrollar una sindemia. Siguiente. Y bueno, para el caso de la minería artesanal de mercurio, mencionarles que pues esta actividad es una zona que principalmente se desarrolla en el centro de México. Aquí el mercurio es extraído de manera artesanal. Y bueno, hoy en día hay alrededor de 5 zonas mineras activas y también pues hay decenas de estas minas que han sido abandonadas en el país. Siguiente. Esto en parte puede ser por la implementación del convenio de Minamata sobre el mercurio que ha sido firmado por México. Este pues es un tratado internacional que busca proteger no solo la salud de las personas, sino también de el ambiente, de las emisiones y liberaciones del mercurio y de sus compuestos. Aquí México, al pactar este acuerdo, pues se compromete a una serie de acciones, pero principalmente al cierre de minas, pues hay que recordar que este tipo de extracciones es la principal extracción de este metal en México. Siguiente. Siguiente. Bueno, y aquí les muestro el proceso artesanal de la minería artesanal de mercurio. Este es un proceso que inicia con la extracción del mineral desde las profundidades de las montañas. Una vez que el mineral es llevado al exterior, se procede a seleccionarlo. Aquí el mineral de interés es el cinabrio, el sulfuro de mercurio. Y bueno, una vez que se ha seleccionado, se procede a calcinar el mineral. La intención de esta calcinación es separar el sulfuro del mercurio para que después, pues, por un sistema de destilación, se proceda a enfriar estos gases y se pueda colectar el mercurio. Ellos colectan el mercurio en recipientes de refrescos, como pueden ver. Y bueno, si se fijan, este es, pues es una actividad económica que es informal, 100%. Ellos no tienen acceso, no tienen acceso a equipo de protección personal adecuado, a servicios de salud. Los sistemas de salud a los que ellos tienen acceso son pues las clínicas del bienestar. Estas clínicas no cuentan con la capacidad de atenderlos por intoxicaciones, ni se hable de un monitoreo biológico de su salud. Y bueno, alrededor de este proceso de la minería artesanal, pues desde luego estos trabajadores, estos mineros están expuestos constantemente a mercurio elemental e inorgánico. Recordemos que el mercurio pues es una neurotoxina que tiene implicaciones y efectos en salud, como pueden ser el sistema nervioso, el sistema inmune, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. Siguiente. Bueno, una vez que ellos llevan a cabo ya el beneficio como tal del mercurio, pues se generan residuos, ¿no? Estos residuos son colocados alrededor de las minas y van formando como estos montículos que se alcanzan a ver en la foto. Estos residuos se llaman calcinas. Y bueno, nuestro equipo de investigación pues ha logrado demostrar la contaminación de suelo y aire en el entorno de estas minas, además de demostrar algunas e identificar algunas prácticas de riesgo como la calcinación del mineral en los traspatios de sus viviendas. Es decir, ellos no solo queman el mineral en la mina, sino también se lo llevan a sus casas y hacen quemas en sus patios. La otra práctica de riesgo es que utilizan estas calcinas, que aún pueden contener residuos de mercurio, para la preparación de calles o pavimentación de áreas de juego donde pues juegan sus hijos. Mencionarles también que este es un escenario donde prácticamente son comunidades rurales, es decir, no tienen
calles pavimentadas y pues utilizan las calcinas para estos fines. De igual manera, el equipo de investigación pues ha logrado demostrar que en las poblaciones de niños, de mujeres y de mineros, las concentraciones de mercurio permitidas en normativa mexicana pues han sido rebasadas. Además de demostrar efectos en salud en el tema de los mineros, pues se demostró daño renal y algunas alteraciones neurológicas. Siguiente. Ahora bien, no solo se ha estudiado el tema de humanos, sino también hemos estudiado los ecosistemas, y mencionarles que pues en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro pues existe una reserva de la biosfera. Aquí también se ha demostrado la contaminación de suelos y sedimentos, y esto pues no solo es en matrices ambientales, sino también se demostraron niveles importantes de mercurio en plantas, en roedores, en lombrices e insectos. Por último, pues mencionarles que estas comunidades, algunas de ellas, presentan hidroarsenicismo crónico endémico, esto pues derivado de la contaminación natural de arsénico que contamina pues sus fuentes de abastecimiento de agua. Siguiente. Siguiente. Gracias. Y bueno, en este escenario sindémico que les estoy comentando, pues también hay otros aspectos que son importantes a considerar. En el caso del cambio climático, pues se ha demostrado que en la zona pues se ha visto reflejado a través de un aumento en los días de temperaturas extremas, además de un incremento en la intensidad y en la magnitud que han tenido las sequías, las temporadas de sequías en la región. También pues hay tala inmoderada. Esto ha sido una salida que ellos han buscado a la situación de pobreza que se vive en la zona. Y de nuevo mencionar que pues el convenio de Minamata, como obliga al cierre de estas minas, pues ha generado un descontento y un impacto social, incomodidad e inseguridad en las comunidades. Además que pues esto desde luego ha traído una alteración en el tejido pues de la población. De igual manera, pues en ese sentido, los escenarios de mayor riesgo pues se dan cuando los efectos tanto de las crisis planetarias se suman a los efectos de la violencia que puede ser directa, estructural, cultural y ambiental. Esto desde luego trae consecuencias. Puede haber que se puede ver reflejado en las condiciones en salud de la población que pues se están viendo comprometidas. Como grupo, pues nosotros creemos que la atención a las sindemias se debe llevar desde lo local con una perspectiva de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Para esto, pues para afrontar esta situación de sindemia, se ha llevado a la creación de la metodología P6. Esta es una metodología que ha tomado en cuenta los riesgos planetarios, algunos elementos del esquema de la evaluación del riesgo acumulado de la EPA. Esta es una evaluación de riesgo en salud. Y por último, pues algunos indicadores del índice de progreso social que nos estarían hablando un poco acerca también del derecho, más bien del acceso a ciertos derechos. Siguiente. Ahora bien, algunos de los desafíos a los que se enfrentan las poblaciones en situación de sindemia pueden ser que pues, la sindemia como tal genera limitaciones tanto para el bienestar de las comunidades como para que las comunidades se puedan desarrollar, ¿no? Se ha identificado que existe falta de capacidades locales, ausencia de políticas públicas que permitan hacer frente a estos problemas pues tan complejos. Además, pues que se ha demostrado pues que existe una carencia de esquemas comunitarios que les permitan a las personas también hacer frente a estas situaciones. Los grupos pues más afectados han sido los niños, las mujeres, los trabajadores en situación de precariedad laboral y bueno, ya ha habido desde luego efectos como tal en los ecosistemas. Como nodo creemos que una respuesta puede ser una estrategia basada en capacidades comunitarias
y esto pues a través de la creación de espacios cívicos ambientales. Siguiente. ¿Pero qué son estos espacios cívicos ambientales? Bueno, estos son espacios que pueden ser tanto físicos como virtuales, donde a través de la prevención pues se puede promover y proteger el disfrute de los derechos humanos desde el derecho a la salud y desde el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Siguiente. Ahora bien, como la metodología P6 es tan amplia, por tiempos no la puedo como explicar de manera completa. Sin embargo, les muestro como 2 ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que como grupo creemos que podemos empezar a afrontar la sindemia desde esta manera. Uno es con la creación de conjuntos locales de riesgo sindémico. Aquí lo que nos interesa es ver qué problemáticas tiene la comunidad en particular y de esta manera poder priorizar. Queremos ver estas problemáticas y para esto pues hemos generado estos conjuntos locales de riesgo sindémico o colores del sitio y son 6. El primero de ellos es el conjunto verde, que nos habla de los riesgos planetarios, conjunto azul, que es el de salud. Aquí tomamos en cuenta enfermedades transmisibles, no transmisibles, servicios, nutrición. El conjunto amarillo, que es el de escenarios, es decir, donde pueden haber los puntos de exposición para las personas frente a algún tipo de riesgo. En cuanto al conjunto gris, que son los grupos vulnerables, es quién se está viendo afectada por esta sindemia. Y en cuanto al conjunto rojo, nos habla de las violencias, es ver qué tipo de violencias están presentes en el sitio. Y por último, el conjunto blanco, que nos habla de gobernanza. Si se fijan, abajo de cada conjunto se ponen los derechos humanos que tienen relación con cada conjunto. Y aquí la idea es que una vez que ya sabemos qué información se le tiene que pedir a la comunidad, vayamos a la comunidad y nos obtengamos esta información, ¿no? Bueno, aquí mencionarles que estos conjuntos locales, si le puedes regresar, estos conjuntos locales, ¿le puedes regresar? Por favor. Son específicos para cada sitio. Mencionarles también que puede haber más problemáticas en el sitio, sin embargo, siempre se va a tender a priorizarlos. Y esta priorización quiero mencionarles que tengan en cuenta que siempre se hace en conjunto. Esto se hace con los mineros, con sus familias, entre el grupo de expertos. Somos un grupo multidisciplinario compuesto de licenciados en ciencias ambientales, médicos, toxicólogos, biólogos, psicólogos, etcétera. Y aquí también algo muy importante es que siempre debe haber y existir una participación activa de la comunidad. Siguiente. Y bueno, una vez que sabemos qué información queremos ir a consultar con la población y cerciorarnos, obtenemos esta información y la organizamos en estos 6 colores del sitio. Y bueno, aquí la idea, no se los puedo leer todo, pero la idea es que la lectura se dé en sentido de acumulación, es decir, acumulando los problemas de cada columna y de cada fila. Esto con el objetivo de al final generar o construir un espacio cívico-ambiental donde se promuevan los derechos humanos a través del derecho a la salud y el derecho a un ambiente. Estos espacios cívicos ambientales, pues mencionarles que no son los únicos, pero sí son los prioritarios, que se definen en conjunto, pues para así generar las primeras intervenciones. En el caso de la mina, por ejemplo, aquí el espacio cívico-ambiental que se propone es la generación de empleos a través de, más bien, considerando el cierre de minas, que sean como que empleos adecuados para ellos. En cuanto a la vivienda, por ejemplo, el espacio cívico de traspatios, que nos habla de un sistema local de limpieza de estos transpatios. En cuanto a la comunidad, agua sana, protección de manantiales sin arsénico y sin mercurio. En cuanto a la escuela, el espacio cívico de juego limpio, se refiere a un programa para la red juvenil de limpieza total en el sitio.
Y en cuanto al ecosistema, pues la creación de un espacio cívico-ambiental llamado Santuario, que nos habla de un proyecto para crear focos de conservación y así proteger al ecosistema de los impactos derivados de esta actividad. Siguiente. Siguiente. Ok, y como parte de los comentarios finales, pues mencionarles de igual manera que las sindemias pues obstaculizan el desarrollo, esto pues ante la falta de políticas públicas para estos escenarios complejos que se dan en pues, los sitios sindémicos. Y por otro lado, pues que el objetivo principal de los espacios cívicos ambientales pues siempre va a ser promover el derecho de las comunidades a una vida que sea pues una vida libre de sindemias, y pues estos espacios pues fortalecen las capacidades comunitarias con enfoque en derechos humanos y ciencia local. Y por último, pues recordar que la salud y el ambiente pues son clave para poder acceder a otros derechos y poder como construir futuros que sean sostenibles. Les doy las gracias y aquí les muestro parte de la bibliografía. Siguiente. Ya a manera de comercial, y si les interesan estos temas, pues se pueden unir al nodo de una salud integrada. Siguiente. Aquí les dejo un QR donde nos pueden pues escribir, también las redes sociales. Y por último, si tienen alguna duda en específico que no les pudiera yo aclarar, porque pues les recuerdo que este es un trabajo en equipo, nos pueden escribir a este correo, y si quieren alguna información también de la red, igual a este correo. Muchas gracias. Ay, Adriana, estás en silencio. Ay, ok. Vamos a continuar con Gabriela Areli Barragán. Y pues bueno, de antemano, muchas gracias, Ibe, por exponernos tu tema, y también muy interesante. Y pues bueno, vamos a continuar. Bueno, Gabriela Areli es de Ciudad de México. Ella estudió la maestría en ciencias en la especialidad de toxicología, y actualmente ella es estudiante del Instituto Nacional de Salud Pública del programa de doctorado en ciencias en salud ambiental. Ok, no sé si ya tengas lista tu presentación. Ok. Sí, ya la tengo lista. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Areli Barragán Guerrero. Pues soy miembro de la red de especies, sobre todo en el nodo de crisis climática y ambiental. Y esta tarde les voy a presentar este sitio sindémico que es la región del Soconusco, así como dice la imagen, bienvenidos a casa, ¿no? Al ejido Miguel Alemán, que es parte del municipio del Suchiate, donde se produce mucho banano. Y a manera de introducción, presento esta lámina con unos puntos relevantes que me deja o es parte como de mi aprendizaje en el doctorado de Ciencias en Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública, y es sobre el abordaje en los sitios endémicos, ¿no? Sobre todo la región del Soconusco, que es donde se está llevando a cabo el proyecto donde se incorporará mi tesis, donde estoy elaborando mi protocolo. Y bueno, estos puntos que me deja sobre la investigación en sitios endémicos es crucial durante pues toda la trayectoria o la investigación que se desarrolla, sobre todo en las comunidades rurales. Bueno, no solo las comunidades rurales, sino en general, ya hablar de participación comunitaria, hablar de problemas complejos como es el cambio climático, se necesitan estos pensamientos de transdisciplina, de ver nuevas formas de organización y participación comunitaria, de hablar o no perder de vista las determinantes ambientales, económicas, sociales, incluso comerciales, tener presente la justicia ambiental y los derechos humanos, no perder de vista el enfoque territorial, la dimensión temporal, ¿no? Para
diseñar estrategias de adaptación y mitigación, sobre todo para el cambio climático, ¿no? Entonces, la región del Soconusco está ubicada en el sur de Chiapas, ¿no? La parte más sureste, más meridional, digamos, de México, ¿no? Entonces está en frontera con Guatemala, eh, colinda con el Océano Pacífico, con otras regiones como la región Istmo Costa, la región de la Sierra Mariscal en Chiapas, ¿no? Tiene un clima cálido, puede ser subhúmedo en las partes más altas, más húmedo, aquellas regiones que están más cerca de la costa, ¿no? Con una temperatura media anual entre los 22 y los 26 grados, una temperatura mínima en el mes más frío por arriba de los 18 grados. Entonces, imaginémonos estos contextos de temperatura. eh, Generalmente en cada quien lo puede imaginar en su región, ¿no? Pero porque afecta de manera diferente el cambio climático, este incremento de temperaturas también. Pero lo curioso de hablar del clima, de las temperaturas, de estas variables climatológicas es que permiten llevar a cabo actividades económicas, ¿no? Sobre todo en la región del Soconusco se lleva a cabo la agricultura de exportación, ¿no? Desde el café, el mango, el plátano, ¿no? Agricultura nacional y va desde el maíz, el cacao y muchas otras, la papaya, ¿no? Como nos venía platicando Emiliano. También se llevan a cabo actividades económicas como industriales, maquilero, ganadero, sobre todo el hato ganadero bovino y ovino, pesquero, de comercio, ¿no? Entonces, estas actividades antropogénicas pues producen transformaciones ambientales, ¿no? Que justamente en esta imagen se presenta la línea del tiempo, ¿no? Desde el preclásico, ¿no? Desde que llegó las primeras civilizaciones que se llaman mames, a la región del Soconusco, ¿no? Que por cierto, Soconusco, pues es un nombre que le pusieron los aztecas a esa región, ¿no? Que es el Choconusco, ¿no? Entonces, que es como una tuna agria, ¿no? Y entonces, precisamente estas civilizaciones que llegaron a esta zona, bueno, iniciaron pues con la caza, con la recolección, ¿no? La pesca, y posteriormente vienen los asentamientos ya mayas a partir de el 1500 antes de Cristo, ¿no? Donde ya hay una forma más formal de agricultura. La agricultura todavía se hace más itinerante una vez que llega la conquista, después viene esta parte, esta sección de la colonia, ¿no? Y es hasta 1823 donde el Soconusco pues ya pertenece como tal a México. Viene otra parte importante, ¿no? De transformación ambiental en el Porfiriato, entre 1871 a 1911, ¿no? Donde pues empieza la política de inversión extranjera, se extienden las cafetaleras, hay mayor explotación forestal y hay agricultura a gran escala. Y en este, mm, en esta imagen pues se ven incluso pues los cambios de uso de suelo pues ya en nuestros días, ¿no? A partir desde 1990, ¿no? Al menos en este estudio hasta el 2015 y vemos cómo va viendo esos cambios en la distribución de la cobertura, ¿no? De plantaciones, la reducción de los bosques, de manglares, ¿no? Cómo se van extendiendo incluso los asentamientos humanos, ¿no? Y así como nos platicaba Emiliano con el café, bueno, pues lo mismo va a pasar con el mango, con el plátano, que tiene sus historias, que tiene sus impactos, ¿no? Entonces, si es una actividad agrícola, pues incrementa el uso de plaguicidas, de fertilizantes. Entonces, vamos viendo esta disminución en la cobertura de las áreas naturales, ¿no? Y esto pues contribuye al cambio climático global, a la pérdida de la biodiversidad, también al incremento de la vulnerabilidad en la población y en las actividades económicas. En cuanto a la situación de la disponibilidad de agua en la frontera sur, bueno, se ha sabido que la frontera sur tiene disponibilidad de agua, pero
en los cuerpos de agua, esta es una nota pues periodística del año pasado, ¿no? O sea, se empiezan a ver reducciones, se empieza a ver esta agudización del problema en el nivel de los ríos. Y en cuanto a la calidad del agua de consumo, pues también se ve afectada, incluso disminuida, ¿no? Este es un estudio que hace Fabiel Cortés en el 2019 y colaboradores, ¿no? Donde pues ellos muestrean varios pozos, ¿no? Garrafones de agua. Y en esta tabla se ve reflejado, bueno, pues aquellos parámetros en los cuales se evalúa la calidad del agua y las secciones en gris quiere decir que no cumple o se ve sobrepasado, ¿no? Y entonces también hay reflejos dentro de este estudio de la percepción de las comunidades, de las personas, sobre la calidad y el consumo del agua, ¿no? Entonces ellos dicen, hay quienes pues perciben sabores, ¿no? Un sabor diferente, sobre todo cuando hay ausencia en las precipitaciones, ¿no? El consumo del agua embotellada pues comienza a incrementar, entonces también empiezan a incrementar el impacto ambiental, ¿no? Empezamos a dejar una huella. Y hay, y bueno, también lo que mencionan dentro de estas percepciones es que ellos creen que no hay capacitación ni insumos para poder clorar el agua de los pozos, ¿no? Otro de los problemas son los contaminantes, dentro de los contaminantes atmosféricos es la zafra, ¿no? Sobre todo en Huixla, ¿no? Donde pues vemos estas emisiones que contribuyen a las emisiones de gases del efecto invernadero, ¿no? Como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el carbono negro, el metano, ¿no? El material particulado, que sobre todo este material particulado pues tiene efectos en salud, sobre todo problemas respiratorios. En cuanto a cambio climático y dengue, bueno, este es un mapa de el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México por la INEC, y es un diagrama, es un mapita de calor donde se observan las zonas rojas, donde hay mayor vulnerabilidad en cuanto al incremento de los casos por dengue. Y bueno, pues además de tener esta alto riesgo o alta vulnerabilidad, también se habla de una baja capacidad adaptativa de los sistemas de salud para atender pues esta situación en dengue. Y bueno, también esa pues por una cuestión de salud, pero también está afectando como la producción forrajera, pues ante un estrés hídrico. Y como mencionábamos, aunque hay disponibilidad eh, de agua, ¿no? Es una zona, pues, donde debido a la agricultura, bueno, pues es capaz, hay mucha área vegetal, ¿no? Pero de todos modos está empezando a presentar este estrés hídrico y una disminución en la producción forrajera, ¿no? Entonces, en cuanto a los históricos de temperatura, en estos paneles observamos, ¿no? Sobre todo en la parte A, es una tendencia, bueno, en esta manchita oscura, bueno, se ve una tendencia a la temperatura máxima promedio, sobre todo en primavera, pero si se analiza también entre otoño y verano, también hay incrementos de temperatura. Y bueno, los meses más cálidos, ¿no? Entonces, más calientes son entre marzo y mayo, y eso define la temperatura, la temporada de calor, ¿no? Entonces, estas variaciones por arriba de los 35 grados, cercanos a 40 grados, incluso pues hay, hablamos como de extremos, incluso se habla ya en estos últimos años, de esta frecuencia de las olas de calor que tienen, bueno, pues hablar de calor pues tiene impactos en salud, ¿no? Porque hay una transferencia de calor que viene del exterior, del exterior al interior de una construcción, de una vivienda, de un hospital, de una escuela, ¿no? Que también esta transferencia pues llega a nosotros a nivel individual, ¿no? Pero pensando en las personas, por ejemplo, que trabajan en la agricultura, que están recolectando en el campo, ¿no? Están expuestas en este ambiente exterior con esas temperaturas.
Entonces, estos impactos en salud, pues se habla desde estrés térmico o carga térmica, de deshidratación, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades renales, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo busca mantener este balance a través de este proceso fisiológico que se llama termorregulación, y puede ser, esta termorregulación tiene estos mecanismos conductuales, pero también fisiológicos, ¿no? Desde los conductuales puede ser que si tengo calor, tengo una respuesta, ¿no? Un cambio de ropa, me traslado a zonas más cálidas, procuro refrescarme, ¿no? Y en este evento fisiológico, donde también tenemos estos sistemas compensatorios, ¿no? Pero que también esta termorregulación se ve afectada por distintos factores, ¿no? Distintos factores, ¿no? Como incluso, pues, la actividad física, ¿no? Las actividades que se hacen en el campo son actividades extenuantes que todavía favorecen este incremento de temperaturas. Eh, las condiciones ambientales, ¿no? De temperatura, humedad, la velocidad del viento, aquellas que también ya son propias o modificadoras de la persona a nivel individual, ¿no? Donde está influyendo el sexo, está influyendo, no es lo mismo que la termorregulación entre los niños y las personas adultas, mayores, las enfermedades, sobre todo cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, cuando la termorregulación no es capaz o estas respuestas fisiológicas son insuficientes, hay una sobrecarga en respuesta a ello, ¿no? Entonces se habla de un estrés térmico por calor, ¿no? Entonces comienza a manifestarse desbalances electrolíticos, ya empieza a haber signos y síntomas, dolor de cabeza, calambres, cansancio, ¿no? Entonces esta gravedad pues va aumentando, ¿no? Entonces desde enfermedades contribuyendo al desarrollo, a la progresión de enfermedades cardiovasculares, renales y hepáticas, hasta incluso muerte por golpe de calor, ¿no? Entonces para prevenir o para evitar estas enfermedades relacionadas con el calor, en la región del Soconusco se está llevando a cabo un plan de acción que tiene como objetivo evaluar este plan de acción que tiene como propósito, ¿no? La prevención y la reducción del riesgo en salud por calor extremo en 8 comunidades en la región del Soconusco, y esto, bueno, es financiada por Wellcome Trust, ¿no? Entra en colaboración un grupo transdisciplinario, ¿no? A través de institutos como el Instituto Nacional de Salud Pública, el IMSS, ¿no? La UNAM, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y otras universidades, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este plan de acción tiene elementos, ¿no? De ecosalud, ecosistémicos, ¿no? Como la participación comunitaria, que es transdisciplinario, considera estos elementos de equidad y género, ¿no? Y la intervención consiste en 3 elementos: un sistema de alerta temprana y vigilancia, programas de capacitación para trabajadores de salud y profesores, y estrategias de salud intercomunitaria y herramientas de comunicación, ¿no? Entonces, para este sistema de alerta temprana y vigilancia se instalan monitores de temperatura en las comunidades, ¿no? Entonces, a través de una plataforma de actualización de las temperaturas se puede pronosticar este calor extremo. Entonces, no solo pues es implementar, es como colocárselas, ¿no? Sino también que la comunidad participe en esta utilidad que va a tener esta plataforma de prevención y pronóstico. También se llevan a cabo talleres comunitarios, ¿no? Para capacitar a promotores de salud en las unidades médicas. De hecho, aquí están los doctores, la doctora Norma, el doctor Antonio. También en talleres, llevar talleres también incluso en los profesores en las escuelas, ¿no? El otro elemento que hablábamos acerca de la estrategia de salud intercomunitaria, bueno, se trata de co-desarrollar, implementar estrategias de educación preventiva, ¿no? Sobre
sobre todo con el manejo de los efectos en calor, la exposición al calor, los efectos en salud, ¿no? Las medidas preventivas. Esto alcanza desde los niños, las madres, sobre todo se busca la participación de las mujeres, ¿no? Este proyecto pues tiene varios retos, ¿no? Sobre todo estos cambios de administración en el gobierno regional y municipal, cambios en el sistema de IMSS Bienestar, influyen también estos cambios en la variabilidad climática, ¿no? Y bueno, también hay retos en la evaluación del impacto del plan de acción, ¿no? Sobre todo en las implementaciones de estas estrategias, ¿no? Que son varias, son iterativas. Y cómo se evalúan también incluso los efectos en salud. Y una de las alternativas son los biomarcadores urinarios de estrés por calor, que es como parte de mi proyecto, ¿no? Entonces, a través de ver estos marcadores urinarios del examen general de orina, que sobre todo nos otorga el examen general de orina, ¿no? El color, el pH, la densidad de las proteínas, ¿no? Van a reflejar estas condiciones ambientales, ¿no? Infecciones, condiciones de deshidratación, ¿no? Pero también hay biomarcadores específicos de daño renal temprano, sobre todo en EGAL, que ya se conoce esta asociación con la deshidratación. Ya hay incluso estudios epidemiológicos, ¿no? que relacionan estos biomarcadores urinarios encontrándose pues en altas concentraciones en los trabajadores en las regiones endémicas al calor, ¿no? Se encuentran relacionados con la lesión renal aguda, ¿no? Inducida por insolación e incluso asociación con enfermedades graves relacionadas con el calor. También se ve que las intervenciones favorecen el aumento de la función renal. Y bueno, también hay revisiones de estrés al calor, utilizando estos biomarcadores clínicos como la densidad urinaria, la osmolaridad, los electrolitos que reflejan el estrés por calor, ¿no? Entonces, los reflejos para esta presentación, bueno, hablé acerca del escenario geográfico, dimos un recorrido histórico de la región del Soconusco, hablamos sobre los cambios de uso de suelo en la región, de la crisis climática y atmosférica, incluso del agua, de los incrementos de la temperatura en la región y sus efectos en salud, sobre el plan de acción y también les platiqué sobre los biomarcadores urinarios de estrés por calor como un indicador de evaluación de impacto para el plan de acción. Muchas gracias. Gracias, Arely. Gracias, Arely. Y muchas gracias también a Emiliano y a Paloma. Y entonces ahora también nos acompaña el doctor Horacio Riojas, quien nos va a dar una breve conclusión y anuncios. Buenas tardes y hola a todos y muchas felicidades por el webinar. Las presentaciones están muy interesantes, ya lo dirá el propio público. Antes de entrar a las preguntas, yo nada más quería hacerles una invitación a todos los participantes para que se inscriban en este curso que damos en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es un curso básico de salud planetaria, este nuevo enfoque en salud pública global. Nosotros damos este curso como parte de los cursos de verano del instituto. Tuvimos una experiencia muy buena el año pasado en este curso y justo lo que hacemos es hacer análisis de estos escenarios endémicos, sobre todo tomando en cuenta el tema de los límites planetarios. Damos la introducción a la parte conceptual y metodológica de salud planetaria y luego analizamos sitios sindémicos específicos y soluciones a nivel local que sirvan para hacer el manejo de todos estos factores que, como muy bien han dicho los tres ponentes, confluyen en escenarios donde hay diferentes enfermedades, diferentes riesgos socioambientales, y es realmente a lo que se enfrenta la población en todos estos sitios. Entonces, nada más quería yo tomar la palabra muy brevemente para felicitarlos y hacerles el anuncio de este curso. Aquí estamos algunos de los profesores que participamos en el curso. Gracias, Carla. Te regreso el micrófono. Gracias, doctor. Y bueno, entonces, por favor, a los asistentes, si tienen alguna pregunta, nos la pueden compartir a través del chat. Voy a estar pendiente. Y también, pues, mientras se animan,
A mí me gustaría hacer una pregunta a Areli. ¿Cuáles son los resultados esperados con el plan de acción que nos mostraste? Gracias, Carla, por tu pregunta. Mira, de manera general y muy directa es identificar y prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, fortalecer o empoderar a la población con conocimiento, sobre todo de la exposición al calor, los efectos, que ellos conozcan, que estén conscientes con los efectos, ¿no? No solo de ellos a nivel individual, pero pues también hablamos de madres, hablamos de estos promotores de salud o de trabajadores de salud, ¿no? De los profesores, identificar a las personas cuando se están deshidratando o cuando necesitan ayuda para evitar esto, llegar a los golpes de calor, llegar a complicaciones relacionadas con el calor, qué acciones se pueden tomar, ¿no? Tener conocimiento sobre el manejo de cosas que tal vez no es, tal vez las utilizan porque esa es una realidad cuando fui a visitar la región del Soconusco, ¿no? O sea, se preocupan más por el clima, por las plantas, por los cultivos, que meramente por ver o visibilizar estos efectos o este riesgo del calor en sí mismos, en la salud, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Gracias, Areli. Gracias, Areli. Igual si tienen más preguntas, los participantes, por favor, compártalas en el chat. Gracias, Isabel. Tienes tu mano levantada. Adelante. Es una pregunta para Emiliano y para Ivette. Bueno, en el caso de Emiliano, pues son cafetales, ¿no? Ahí me quedó la duda si los cafetales son propios o estos cafetales del señor que presentabas era un cafetal propio. Y bueno, en el caso de Ivette, pues son como empresas más grandes, ¿no? En el caso de Emiliano, ¿qué estrategias tomar para que en este caso estos productores que todavía son nativos, que son individuales, logren, ¿no? Seguir con este tipo de producción sin que se vean tan afectados o que reduzcan el uso de agroquímicos? Y en el caso de Ivette, pues son como empresas más grandes, ¿no? Entendí estos, bueno, en el caso de las mineras, ¿no? Eh, son corporativos, hay implicado mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que desde la comunidad se reduzca? Porque quitar la mina es como complicado, ¿no? Espero haberme dado a entender. Hola Isabel, si quieren empiezo yo. El cafetal del señor que vimos de Don Pedro es su cafetal. La mayoría de los habitantes de esa comunidad y de las comunidades alrededor son pequeños productores y son sus cafetales. La mano de obra en la cosecha suele ser guatemaltecos. Ellos cruzan en invierno, trabajan un rato en el Soconusco, luego suben a la sierra y ahí también cosechan y ya luego se van. Es mucho trabajo la cosecha y no suele alcanzar con la mano de obra que hay en las comunidades. Es diferente al Soconusco, por ejemplo, ahí sí son más fincas, no son pequeña propiedad, son fincas de grandes productores. Así solía ser también en la sierra, pero pues después de la revolución hubo reparto agrario y se acabaron esas fincas. Y claro, la pregunta que planteas es qué hacer para apoyar a estos productores a que mantengan ese modo de producción. Es una pregunta que es muy vieja. La principal estrategia hasta el momento ha recaído en el mercado. Antes de 1980 había un acuerdo internacional del café que establecía cuotas y precios mínimos. Eso se deshizo y desde entonces depende de fuerzas del mercado. La principal estrategia del mercado son las certificaciones por café orgánico o por café de sombra o por café bird friendly o cosas así. Eh, es un poco difícil para un pequeño productor certificarse como orgánico. Y hay estudios que muestran, pues, o sea, reciben pagos mayores, pero a la vez producen menos y es más trabajo. Entonces hay estudios que han mostrado que la certificación no incide en la seguridad alimentaria, por ejemplo, en otros aspectos, aunque sí reduce obviamente la intoxicación con agroquímicos y mejora las condiciones ambientales. Algo que han hecho muchos productores en varias partes de América Latina es organizarse en cooperativas
Entonces esto es interesante porque es una respuesta que no viene ni del gobierno ni de los mercados. Y al organizarse en cooperativas tienen pues mayor poder de negociación con los intermediarios. Aquí hay un gran rollo con los intermediarios como Nestlé y otros que son los que compran la mayor parte del café. Pues, organizarse les permite poner precios más altos, les permite también certificarse y bueno, buscar otro tipo de iniciativas. Algunos de los vecinos de la comunidad forman parte de una cooperativa que se llama SESMACH. Hay muchas otras en Chiapas. Eh, y bueno, de momento esa es como una solución que viene de abajo. Lo difícil es que pues eso no, ni eso ni las soluciones de mercado van a bastar porque pues el café sustentable es una cosa de nicho, es para un nicho muy pequeño de consumidores que están dispuestos a pagar más y son conscientes, ¿no? Yo creo que muchos de aquí presentes somos más o menos conscientes y quizás estaríamos dispuestos a pagar más, pero aún así quizás la mayoría no estamos comprando café certificado ni nada de eso, ¿no? A más largo plazo, creo que realmente la estrategia tendría que pasar por un nuevo acuerdo internacional de café que permita a los distintos países productores organizarse, fijar cuotas de producción y apoyar a sus propios productores con precios de garantía o al menos precios más altos. Hola Isabel, gracias por tu pregunta. Y para contestarla, bueno, con el acuerdo de Minamata, este acuerdo pues ha generado que extraer mercurio sea una actividad ilegal, pues está prohibido en México y en los países que han firmado este convenio. Entonces, el escenario sindémico del que yo te hablo, visualízalo no planteándotelo desde la idea de que son grandes corporaciones, en realidad son pequeños grupos de trabajadores informales, algunos adscritos a cooperativas y otros no, que hacen pues a las actividades de beneficio del mercurio y las venden, pero esto te hablo que es un mercado meramente ilegal, por así decirlo. No lo mencioné, pero sí, no son grandes empresas, no es la manera en la que se está dando esta minería, sino más bien son pequeños grupos de mineros. Gracias a ambos. Gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat, se las voy a leer. En el estudio de los escenarios endémicos, ¿han considerado incluir el enfoque de la medicina de la conservación que vincula la salud humana, salud de animales domésticos y salud de fauna silvestre? Sobre todo para el caso de las enfermedades zoonóticas y las transmitidas por vector. Cualquiera que quiera animarse a contestar, bienvenido. Bueno, nosotros como nodo sí consideramos ciertos aspectos de la zoonosis, pero lo vemos más a través de un derecho de la naturaleza en general. Entonces, nos basamos mucho en el enfoque de una salud que incluye pues revisar estos temas, que no sea solo el enfoque de una salud humana, sino también la salud del ecosistema como tal en general. En nuestro grupo de trabajo pues hay estudios en poblaciones de vectores, insectos, plantas, entonces sí intentamos que se logre pues ahora sí que una integración en estos temas y pues en el nodo de una salud integrada lo hemos llevado así, o sea, sí lo consideramos. A mí me gustaría añadir, quizás Gracias, Paloma. la pregunta no está tan relacionada con el tema que presenté. Sí hay por ahí una relación entre los cafetales de sombra y el aumento en la incidencia de leishmaniasis. Al menos se ha estudiado así en Colombia. Y en general, algunos trabajadores de cafetales de sombra reportan que sufren más picaduras de insectos, mordeduras de serpientes. Entonces es un poco contradictorio porque pues para algunos trabajadores parecería ser más conveniente trabajar en un cafetal de sol porque hay menos biodiversidad, digamos, que los ataque, ¿no? Y yo creo que esa contradicción
esa contradicción no es tanto entre la naturaleza y las personas, sino que también está mediada por la economía. Muchos de estos trabajadores van en sandalias, el capataz, es el estudio del que estoy mencionando, de que reportan que los pican los insectos y las serpientes, es en una finca en el Soconusco precisamente. Si yo no recojo el café, pues el capataz nos penaliza. Entonces, de nuevo, esto pues es complejo, ¿no? Es el medio ambiente, son las personas y también las condiciones en las que trabajan esas personas. La determinación socioecológica es bastante compleja. Entonces, solo como comentario, creo que no se escapa a tener que abordar las inequidades que hay en estos sistemas de producción. Gracias, Emiliano. Pues aparentemente ya no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho sus magníficas ponencias y sobre todo los invitamos a que nos sigan en las redes, a que después, si quedan con interés, visiten la grabación en el canal de YouTube y sobre todo, también si les interesa el curso de verano, pueden preguntarnos más en el correo que les compartió Paloma. Entonces, esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias a todos. Linda tarde. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Muchas Gracias a todos, gracias. chicos. Buena tarde.